Bienvenidos a este encuentro virtual, alumnos de segundo año, sección A, sección B. Les habla su profesora Fátima Ortega, docente de la Unidad Educativa Colegio Jesús Redentor, encargada del área de formación castellano y literatura. Iniciamos con la quinta unidad de aprendizaje titulada Estructura de la oración. La oración es la unidad dentro del discurso que expresa un sentido completo y está constituido por sujeto y predicado. Sujeto es de quien se habla en la oración y muchas veces es el agente de la acción del verbo. El predicado es lo que se dice del sujeto. Ejemplo, los avestruces corren a gran velocidad. Los astronautas llegarán a la Tierra hoy. Como pueden observar, allí se ve cuál es el sujeto y cuál es el predicado. Oraciones simples compuestas. Las oraciones pueden ser simples o compuestas. Las primeras son las que tienen un solo verbo. De estos tres ejemplos, le he subrayado los verbos que aparecen en cada oración. Las oraciones compuestas son las que tienen dos o más verbos, simples o perifrásicos, es decir, están formadas por dos o más oraciones. Ejemplo, de color rojo está el primer verbo y de color verde el segundo verbo. Clasificación de las oraciones. Las oraciones pueden ser de acuerdo con dos criterios. Desde el punto de vista de la actitud del hablante, son enunciativas, interrogativas, exclamativas, imperativas, desiderativas y dubitativas. De acuerdo con el tipo de verbo que tenga, son copulativas, transitivas, intransitivas, reflexivas, recíprocas, pasivas e impersonales. Seguimos con oraciones desde el punto de vista de la actitud del hablante. Oraciones enunciativas se llaman también declarativas o aseverativas, porque el hablante solo enuncia un juicio, una idea, una opinión. Estas oraciones informan de algo que está sucediendo, que sucedió en el pasado o que está por ocurrir. Pueden ser afirmativas o negativas. Ahora les explico un ejemplo. Mañana olvidaremos todas estas ofensas. Esta fatiga de mirar el mismo paisaje. No quería que te fijaras en detalles. No has dicho nada grave. Oraciones interrogativas expresan una pregunta sobre algo que el hablante desconoce. En la comunicación oral, una pregunta se reconoce por la entonación, pero en la lengua escrita es necesario representarla gráficamente por los signos de interrogación, abierto al principio y cerrado al final. Ejemplo, ¿cómo puede irritarse por algo tan simple? ¿Quién se quedará con las cosas que amas? Volvió a contar el mismo cuento. ¿Recibiste mi carta? Existen además oraciones de este tipo que no se escriben entre signos de interrogación. Se llaman oraciones interrogativas indirectas y se reconocen por la presencia de un adverbio o pronombre interrogativo que va enunciado. Ejemplo, no sabía cómo empezar. Me pregunto quiénes estarán en la fiesta. Ignoramos dónde está escondido el dinero. Oraciones exclamativas.
Se llaman también declarativas o aseverativas, porque el hablante solo enuncia un juicio, una idea, una opinión. Estas oraciones informan de algo que está sucediendo, que sucedió en el pasado o que está por ocurrir. Pueden ser afirmativas o negativas. Ejemplo: qué hermosa mañana. Ah, tú siempre improvisando. Ay, qué dolor. Cuánto espero este momento. Oraciones imperativas también se conocen como exhortativas o de mandato. Expresan una petición, una orden, un ruego o una súplica. Ejemplo: no fumes en ese lugar. Te pido que me pongas atención. Sal inmediatamente de aquí. No me abandones en este momento tan difícil. Oraciones desiderativas. Con estas oraciones el hablante expresa el deseo de que ocurra algo, sin pedirlo a alguien directamente. Se construyen generalmente con el verbo en modo subjuntivo. Ahora les voy a dar unos ejemplos de oraciones desiderativas. Ojalá no llueva el día de hoy. Que tengas un feliz cumpleaños. Quisiera tu suerte y tu dinero. Oraciones dubitativas. Expresa la duda que tiene el hablante de que ocurra algo. Con estas oraciones no se afirma ningún hecho, solo se marca la validación y en algunos casos la posibilidad de que suceda o haya sucedido. Ejemplo: habrán sido las 8 cuando supe que no volvería. ¿Acaso volverá mañana? Quizá María mañana me pagará el dinero. Seguimos con las oraciones según el tipo de verbo. Oraciones copulativas son las que se construyen con verbos copulativos. Ejemplo: la fiesta fue divertida. Los niños pequeños están asustados. Pueden observar que de color rojo se encuentra el verbo copulativo. Oraciones transitivas son las que se construyen con verbos transitivos. Ejemplo: Rosa bebe té de hierbas. Vegeta mató un insecto. Pueden observar que de color rojo se identifica el verbo transitivo. Oraciones intransitivas son las que se construyen con verbos intransitivos. Ahora les explico un ejemplo. Faber estornudó 3 veces. Jean-Paul nada muy bien. Pueden observar que la línea roja identifica el verbo intransitivo. Oraciones reflexivas son las que tienen un verbo reflexivo. Ejemplo: él se admira mucho. Ayer te bañaste en el río. Pueden observar la línea roja que identifica el verbo reflexivo.
Oraciones recíprocas son las que tienen un verbo recíproco. Ejemplo, Marlon y David se gritaron injurias. Los novios se besaron cariñosamente. Pueden observar la línea roja que identifica el verbo recíproco. Oraciones pasivas son las oraciones que tienen un verbo pasivo, ya sea en forma perifrásica o refleja. Ejemplo, se registraron movimientos sísmicos. La dieta ha sido recomendada por el doctor. Podemos observar en la línea roja donde se identifica el verbo pasivo. Oraciones impersonales. Estas oraciones tienen un verbo impersonal. Ejemplo, se lucha por la democracia. La semana pasada granizó. Podemos observar la línea roja que identifica el verbo pasivo en las oraciones. Para finalizar, les explico la evaluación a desarrollar. Realizar un ejemplo por cada una de la clasificación de las oraciones y de los tipos de verbos. Elaborar 2 ejemplos. Cada uno de estos ejemplos deben ser de su autoría. Criterios de corrección. Ortografía, 2 puntos. Originalidad, 2 puntos. Puntualidad, 2 puntos. Redacción, 2 puntos. Sigue instrucciones, 2 puntos. Dominio del tema, 8 puntos. Organización, 2 puntos. De presentar alguna duda, pueden hacer sus consultas vía WhatsApp o Telegram y en los días correspondientes a mis asesorías en la sede de la institución, en el horario de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Será un gusto atenderlos. Gracias.